Bueno, buenas tardes a todos, ¿sí? Muchas gracias a Gonzalo, sí, que Gonzalo es el director, sí, Gonzalo Pérez Pexic es el director del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados San Martín, que bueno, en el día de hoy no pudo estar presente, sí, porque bueno, tuvo que atender unos motivos personales, pero bueno, estaré yo, sí, acompañándolos a ustedes, sí. Muchas gracias sí, a los colegas aquí presentes sí, por su tiempo, sí, su predisposición, sí, es muy importante para nosotros que estén presentes sí, y que nos acompañen sí, en estas reuniones sí, organizadas por institutos, sí, que son muy importantes para nosotros para poder aprender del uno del otro, sí, sumar conocimientos, compartir experiencias, sí, reitero que bueno, agradecemos siempre al instituto y al colegio sí, por brindarnos estos espacios académicos, institucionales, sí, y bueno, y tratar estos temas que cada día despiertan más interés ¿sí? En los diferentes ámbitos. Hoy, por la actividad organizada del instituto, recuerden que brindamos charlas todos los primeros martes de cada mes, ¿sí? En el día de hoy vamos a contar con la presencia de la doctora Mariana Trevixaxe, ¿sí? Es una excelente profesional, muy comprometida en la causa, ¿sí? La doctora, bueno, es abogada, ¿sí? Se especializa en derecho penal, ¿sí? Abogada litigante, ¿sí? Es docente, ¿sí? En la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Vale destacar que es titular de la materia Protección Penal de los Animales, ¿sí? Bueno, en el día de hoy nos hablará respecto a la consideración jurídica de los animales, ¿sí? El marco normativo, ¿sí? Las leyes 22.421, la ley 14.346, los ámbitos de aplicación, las definiciones que da la ley con respecto a los maltratos, qué se considera como maltrato y crueldad animal, ¿sí? Hablará también sobre el especismo, ¿sí? La discriminación por especies, la ley 27.330, ¿sí? Así que bueno, para ir terminando, quería agradecer ¿sí? A la doctora ¿sí? Por aceptar nuestra invitación, ¿sí? Por la convocatoria, ¿sí? Porque bueno, la consideramos muy comprometida en la causa. Es más, yo he participado en varias charlas que la doctora ha brindado en el Congreso Virtual ¿sí? De Derecho Animal que estuvo a cargo de la doctora Lorena Bilicic, ¿sí? Lorena, la verdad que es una excelente colega, ¿sí? Organiza muchas charlas, ella tiene el Observatorio de Derecho Animal en Facebook, ¿sí? Es más, yo inicié por ella, ¿sí? Había comenzado a ser voluntaria en la organización de aves, pájaros caídos, ¿sí? Así que si escuchan de fondo algunos loritos es porque los estoy criando para ser liberados. Sí, sí que bueno. Bueno, no me quiero demorar más ¿sí? Con la introducción, así que bueno, les quiero dejar con la doctora, así que les cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Antes de empezar, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a Gonzalo, muchas gracias a Gaby, muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, un poco la idea, yo amo estos espacios en los que podemos, sobre todo, intercambiar, ¿no? En los que podemos sumar y podemos intercambiar, creo que son fundamentales. Así que desde ahora, digamos, aviso que me pueden interrumpir cuando quieran para hacer un comentario, para hacer una pregunta. Creo que lo más rico, digamos, que pueden tener estos encuentros es justamente la posibilidad del intercambio, ¿no? Así que, nada, antes de empezar les digo que no me molesta para nada, que me interrumpan, que comenten, que agreguen, que disientan, que critiquen. Está buenísimo, todo eso está buenísimo. Así que bueno, un poco como decía Gaby, yo
digamos, la verdad es que vengo desde el derecho penal, toda la vida hice derecho penal, por lo tanto, un poco mi aporte siempre es sobre todo desde el derecho penal, aunque tengo que reconocer que en general, digamos, soy bastante crítica al derecho penal y creo que sirve para bastante poco, en términos generales, y para resolver bastante poco, pero en el ámbito de la protección de los animales, la verdad es que hoy en nuestro país, y me atrevería a decir que en casi todos los países, son las leyes penales, y específicamente la 14346, las que nos permiten dar, digamos, las que permiten el ámbito más amplio de protección efectiva, ¿no? La que nos permite interrumpir quizás, digamos, los círculos o los ciclos de maltrato, ¿verdad? La que nos permite hacer rápidamente los rescates de los animales vía judicial, por supuesto, ¿no? Esto con todo el esfuerzo, porque no digamos, no todos los juzgados funcionan igual, no todas las fiscalías funcionan igual. Hay enormes diferencias entre las diferentes provincias y dentro de las mismas provincias, dentro de las diferentes, digamos, jurisdicciones, pero lo cierto es que hoy todavía el derecho penal tiene bastante para aportar, ¿no? Aclaro esto porque si no parecería, digamos, yo estoy, digamos, bastante, o estoy muy en contra de la utilización simbólica del derecho penal, ¿no? Esto de dar la idea que el derecho penal sirve para solucionar todos los problemas en general, ¿no? Todos los problemas sociales, y entonces nos olvidamos de las verdaderas causas, ¿no? De esta multicausalidad que es la que atraviesa en general a los conflictos en nuestras sociedades complejas. Y la verdad es que la cuestión de los animales no es la excepción, sí con esta particularidad, ¿no? Digamos, hoy, insisto, el derecho penal, entiendo, y esta es mi opinión, es quizás, digamos, el ámbito que nos permite un ámbito más amplio de protección efectiva. Bien. Bueno, voy a compartir un Power. Bueno, antes de meternos directamente en el derecho penal, un poquito a modo de introducción, digamos, la discusión hoy pasa básicamente por nuestro trato hacia los demás animales, ¿no? Que nosotros podemos lamentablemente resumir bastante fácil en nuestro maltrato, ¿no? Nuestro maltrato humano hacia los demás animales. Como cualquier forma de violencia es multicausal, sin embargo, hay cuestiones que atraviesan, digamos, toda la temática, ¿no? En términos de maltrato. Y estas cuestiones son, primero que nada, la naturalización de la violencia contra el ser diferente, ¿no? Y en esto, digamos, no hay grandes diferencias con otras formas de discriminación. La invisibilización del otro, ¿no? De cualquier otro no, del otro diferente, del que consideramos diferente. Por eso, si hay un denominador común en todo esto, es la discriminación, ¿no? Y uno podría traducirlo en el derecho a la no discriminación. ¿Qué es la discriminación? Bueno, es el trato diferente, injusto e injustificado que afecta a derechos. El problema del maltrato hacia los demás animales, que insisto, es multicausal, no es algo nuevo, ¿sí? Y la discusión que genera este trato hacia ellos tampoco es nueva, ¿sí? Digamos, la humanidad ya dio este tipo de discusiones, ¿verdad? En diferentes momentos y con diferentes formas de vulnerabilidad, ¿no? Los esclavos, las mujeres, niños y niñas, migrantes, la discapacidad. Formas que quizás en su expresión máxima, ¿no? o en sus extremos parecerían superadas, pero a poco que profundizamos en determinadas temáticas sobre vulnerabilidad, vemos que estamos bastante lejos de
de haberla superado, ¿no? Van sencillamente cambiando de forma, la explotación del otro, ¿sí? Va sencillamente cambiando de forma. Por eso, la pregunta, ¿no? Hoy sería, bueno, ¿cuál es digamos, de qué modo podemos ampliar el ámbito de protección, tomando como ejemplo todo esto que ya sabemos, digamos, toda nuestra historia, ¿no? Como seres humanos? ¿Cuál es la mejor forma de ampliar el ámbito de protección? Y claramente es a través del otorgamiento de derechos, ¿no? El ámbito máximo de protección es a través del otorgamiento de derechos. Eso vamos a retomarlo más adelante con esta idea de los animales como sujetos de derecho. Algunos ejemplos hacia atrás de todo esto que acaba de mencionar, solamente a modo de ejemplo, ¿no? Pero no sé si conocen el caso Mary Ellen Wilson, ahí en el 1874, involucra a un personaje muy conocido, Henry Bergh. Henry Bergh es quien crea en Inglaterra la Sociedad para la Prevención de la Crueldad a los Animales. Insisto, ¿no? Allá por el 1800. Insisto mucho en las fechas porque en todo sentido, pues después vamos a ver cómo esto nos va a dar una idea acabada en el lugar en el que estamos hoy. Resulta que una mujer que tomó conocimiento, una especie de asistente social, una mujer que trabajaba en la iglesia, que toma conocimiento de un caso de una niña muy maltratada por su familia adoptiva, Mary Ellen, era su nombre, de la nena, maltratada en todos los sentidos posibles, ¿no? Psicológicamente, físicamente, no solo golpeada, sino además la tenían encerrada, prácticamente desnuda, en una habitación muy oscura, y esta mujer se preguntaba qué podía hacer para ayudarla, porque en realidad, digamos, quienes ejercían estas múltiples formas de violencia contra Mary Ellen eran sus padres adoptivos. Pero ¿por qué se preguntaba tanto esto esta mujer? Porque en 1874 no había leyes que protegieran a los niños y niñas. Pero sí había normas que protegían a los animales. Entonces, esta mujer hizo un razonamiento muy sencillo. Bueno, Mary Ellen es una niña, si es una niña, entonces también es un animal, y lo fue a ver a Henry Bergh. Henry Bergh no dudó y aceptó el caso, lo llevaron a los tribunales, y finalmente lograron sacar a Mary Ellen, digamos, de su familia adoptiva. Finalmente terminó adoptándola a la mujer que la salvó, ¿no? Pero bueno, en un juicio la madre adoptiva finalmente terminó condenada. Pero fíjense, ¿no? Estamos hablando de la sociedad inglesa, 1874, Inglaterra, uno de los primeros, digamos, ¿no? Países en tener normas muy básicas, quizás, pero normas al fin de protección de los demás animales. Finalmente, después, el abogado que intervino en este caso, les cuento los detalles, hay un libro que es muy interesante, el abogado que tomó este caso, que trabajaba con Henry Bergh en la Sociedad para la Prevención de la Crueldad a los Animales, finalmente termina creando, con posterioridad, la sociedad protectora, una sociedad protectora de niños y niñas. Otro caso interesante es el caso de la vacuna contra la viruela, ¿no? La vacuna contra la viruela, el doctor Edward Jenner, que fue, digamos, quien la descubrió, bueno, resulta que, lo hago corto porque esto, digamos, pueden encontrar la información en cualquier parte, pero bueno, es interesante, ¿no? Esto que decimos, decir, no es nada nuevo, esta discusión no es nada nuevo, es novedosa, pero no nueva. Bueno, este médico estaba buscando justamente la vacuna contra la viruela, y entonces se encuentra ocasionalmente con una mujer que ordeñaba vacas, y entonces ella le dijo que ella no se contagiaba la viruela humana porque ya se había contagiado la viruela vacuna. Entonces, a partir de esto, Edward Jenner, a partir del virus de la viruela vacuna, genera experimentalmente una vacuna contra la viruela humana. ¿En quién prueba la vacuna contra la viruela humana? En James Phipps,
¿Quién era James Phipps? Un niño muy pobre, de una familia muy pobre. Él le hace un corte, creo que en el brazo, ¿sí? Le unta primero el virus y luego lo vacuna con su vacuna experimental. Por suerte la vacuna funcionó y James Phipps no murió, pero ¿no? Fíjense, no fue en cualquiera que este médico, Edward Jenner, probó la vacuna, sino en un niño, y además en un niño en condición de sobrevulnerabilidad. Nosotros hablamos de sobrevulnerabilidad cuando a la vulnerabilidad de base se suman otras vulnerabilidades. En los animales, digamos, esto es, digamos, se ve muy, muy patente, ¿no? Digamos, el solo hecho de ser animal en un mundo signado por el antropocentrismo o humanocentrismo, como me gusta decir a mí, ya es una condición muy clara de vulnerabilidad y depende, digamos, qué especie y qué contexto, entonces se van sumando, ¿no?, las diferentes formas de vulnerabilidad. Otro ejemplo interesante son las baby farms, también 1840. Las baby farms eran, digamos, granjas de bebés, ¿no? Sería la traducción. En esa época había personas, mujeres sobre todo, que cuando otras no podían cuidar o no querían cuidar o no querían, digamos, blanquear el embarazo y el bebé producto de ese embarazo, entonces, digamos, los abandonaban en estas baby farms. A cambio de dinero, estas mujeres decían cuidarlos, pero la verdad es que lo que sucedía en esas baby farms es que sencillamente dejaban morir a los bebés, ¿no? Luego hubo algunas investigaciones bastante, digamos, bastante poco profundas, pero investigaciones al fin, algunas condenas también hubieron, donde, claro, resulta que el índice de mortandad en estas baby farms era una locura, no era altísimo. ¿Cuál es el denominador común? La vulnerabilidad. Bueno, acá tenemos una foto de Mary Ellen. Este es el logo de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, de Henry Berg. Hay un libro muy interesante, les recomiendo, que habla de la historia de Henry Berg, ¿no? Se llama, no lo encontré traducido, pero en su idioma original se llama Henry Berg, un traidor para su especie. Esta es una de las primeras ambulancias que tenía esta sociedad para caballos. Bueno, este es otro ejemplo que seguramente ustedes habrán escuchado hablar, son los zoológicos humanos. Esta idea, estas fotos son, además de ser tremendas, pero cuando nosotros revisamos cuál fue uno de los últimos zoológicos humanos, fue en 1940 y pico, es decir, no hace tanto, 1940 y pico, en Bélgica, ¿no? Eran individuos de diferentes pueblos originarios, sobre todo africanos. Acá también en Argentina hubieron, con nuestros pueblos originarios, zoológicos humanos. Hay un libro también muy interesante sobre cómo funcionaron acá. Bueno, los traían y los exhibían así. Vuelvo a mostrar la foto. Como los zoológicos que conocemos en la actualidad. Bueno, volvemos entonces a la cuestión de los animales, ¿no? Cuando nosotros hablamos del caso de los animales, decimos diferentes de quién, obviamente diferentes de nosotros, los humanos. Nosotros construimos una idea del mundo a nuestra medida, exclusiva y excluyente. ¿Cómo la construimos? A través del lenguaje, ¿no? Acá traigo una idea de Derrida, el logocentrismo. Ya lo había dicho Nietzsche antes, en esta obra que paradójicamente se llama Humano, demasiado humano. Él decía, bueno, nosotros los humanos a través del lenguaje lo que hicimos fue ponerle nombres a las cosas, y al ponerle nombres a las cosas sencillamente nos apropiamos de esas cosas, ¿no? Y entre esas cosas, y esto lo agrego yo, claramente nos apropiamos de los demás animales. ¿Por qué decimos una idea exclusiva, ¿no?, del mundo a nuestra medida? Porque
Es una idea, por supuesto, construida por nosotros, en la que nosotros, los humanos, y solo nosotros, podemos hacer del mundo lo que nos plazca, ¿no? Esto es lo que llamamos antropocentrismo o humanocentrismo. Y excluyente porque nos creemos los únicos, los mejores, ¿no? Aquellos que somos los amos y señores, podemos hacer lo que queramos con las demás especies que lo habitan, aunque ello implique las peores formas de explotación, dominación, mutilación, aniquilación, y acá dejo las palabras que ustedes quieran agregar, sin importar cuánto sufrimiento esto signifique, ¿verdad? Esto es lo que básicamente nosotros llamamos especismo, que no es más que una forma de discriminación, pero por especie, ¿no? Esta, de lo que hablábamos al principio, este trato diferente, injusto, injustificado, que vulnera derechos, bueno, cuando el otro discriminado, o la causa, ¿sí?, de ese trato diferente, injusto, injustificado, es la especie, entonces hablamos de especismo. Bueno, no me deja pasar, ahí está. Una de las cuestiones fundamentales que de alguna manera, digamos, configuran la base más importante, o una de las bases más importantes en la cuestión de nuestra consideración hacia los demás animales, es su capacidad de sufrir, ¿no? Esto de hablar de seres sintientes, porque pueden sentir al menos placer y dolor, a lo que se suma la conciencia, ¿no? Bueno, digamos, podemos mencionar la Declaración de Cambridge, pero ya mucho antes de la Declaración de Cambridge, estas ideas, digamos, estaban más que instaladas en la comunidad científica, por eso nosotros decimos que la gran importancia de la Declaración de Cambridge del año 2012 es que fue en realidad, más que cualquier otra cosa, un hecho político. No es que en ese momento se descubrió que los animales tenían conciencia y además podían sentir placer y dolor, sino que en realidad fue más que nada un hecho político donde eso, digamos, se instaló a partir de una declaración de la comunidad científica en ese momento conformada por un grupo muy importante, ¿no?, de neurocientíficos. Por supuesto, y esto también es justo decirlo, han sido las neurociencias, o son las neurociencias, no quiero hablar en pasado en esto, unas de las que más ha experimentado y de peor manera con los demás animales. Bien, bueno. Entonces, la pregunta sobre los derechos, ¿no? ¿Por qué derechos? ¿Por qué derechos? Hay varias respuestas para esto. Entonces, una de las primeras cuestiones es que reconocer derechos significa otorgar el grado máximo de protección, ¿no? Esto de cuando nosotros hablamos en términos de reconocimiento de intereses, y acá es donde se da, digamos, una de las discusiones quizás más fuertes, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿las reconocemos solo intereses y con eso alcanza? ¿No? Y uno dice, bueno, claramente no alcanza. Es lo mismo hablar de intereses, de protección de intereses, que hablar de protección de derechos, claramente no lo es. Entonces, reconocer derechos es otorgar el grado máximo de protección, no esta conversión de intereses reconocidos en derechos dignos de protección. Otra de las cuestiones también es el criterio de eficacia, ¿no? Claramente, la idea de derechos también impacta positivamente en el criterio de eficacia, es mucho más eficaz, ¿no? Y es mucho más amplio el ámbito de protección cuando hablo de intereses, cuando hablo de derechos, perdón, que cuando hablo de intereses. Y acá aparece la gran grieta, ¿no? Una de las grietas que hay en el animalismo en general, ¿no? Entonces, acá aparece esta idea del animalismo del bienestar y el animalismo de los derechos, ¿no? El animalismo del bienestar, que significa la aceptación de algunas formas de explotación al menos, respetando las condiciones de bienestar, y el animalismo de los derechos, ¿no?
que también en algún punto, digamos, tiene diferentes grados, ¿no? Pero en su grado en su grado máximo, que es el abolicionismo, que es el grado máximo de protección, claramente, ¿no? Es la abolición de toda forma de explotación contra los demás animales. ¿Desde dónde partir? Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de derechos y de otorgar derechos, estamos hablando de sujetos que necesariamente, ¿sí?, si son titulares de derechos, son parte de relaciones jurídicas. Ser parte de una relación jurídica implica el reconocimiento del otro como tal. ¿Sí? Si yo estoy dentro de una relación jurídica, quiere decir que hay un diálogo con un otro, ¿no? De eso se trata una relación, ¿verdad? En general, vemos que una de las, digamos, de los argumentos que aparecen, ¿no?, en quienes están en contra del reconocimiento de los animales como sujetos de derecho, es que los animales no pueden ser obligados, ¿verdad? Entonces, claro, acá aparece, ¿es condición necesaria para ser sujeto de derechos que uno pueda ser obligado? ¿Qué quiere decir obligado? ¿Que uno pueda tener obligaciones? Y bueno, claramente no. No solamente por este argumento, digamos, que tiene que ver con que muchos humanos, ¿sí?, no tienen esta capacidad, ¿sí?, de ser obligados, los niños muy pequeños, las personas con diferentes tipos de discapacidad, sino que además, cuando uno piensa en la idea de titularidad de derechos, no hay una necesidad de que como contrapartida a un derecho uno, digamos, necesariamente adquiera una obligación, ¿verdad? Lo que sí genera ser titular de derechos es que el resto está obligado claramente a respetar ese derecho. Pero no hay una digamos, el derecho, el ser sujeto de derecho no requiere que siempre frente a titular un derecho hay una contracara, digamos, de adquirir una obligación. En esto hay un trabajo muy interesante, que después si a alguno le interesa particularmente lo puedo dejar, es de un profesor chileno, que no habla específicamente, menciona la cuestión de los animales, pero hace toda digamos, un análisis histórico de esta construcción, ¿no?, de sujeto de derecho. Y es muy interesante, a ver, toca el tema de los animales, así muy tangencialmente, no es el objeto de su trabajo, pero es muy, muy interesante, sobre todo digamos, para poder argumentar contra esta idea de que, bueno, si los animales no pueden adquirir obligaciones, entonces tampoco pueden ser titulares de derecho. Hay algunas otras, digamos, sacando este argumento, hay algunos otros argumentos que esgrimen quienes están en contra, ¿no? Pero que en general, digamos, todos parten de la misma base, todos parten de la necesidad de proteger los intereses, y lo que les hace ruido en algún punto es esto de convertir los intereses en derechos, ¿no? Entonces, una autora muy importante en esto, muy importante en general, digo, ¿no?, pero que tiene esta visión, es la Cortina. También recomiendo fuertemente leerla, porque justamente Adela Cortina es una profesora que trajo un concepto muy importante, que es el concepto de aporofobia, ¿no? Y que toda su producción teórica está atravesada por la cuestión de la vulnerabilidad. La aporofobia es, digamos, el rechazo al pobre, ¿no? Es la discriminación a la persona pobre. Tiene un libro, varios libros, no tiene uno que habla solo de aporofobia, pero tiene un libro que es una especie de respuesta a las fronteras de la justicia de Martha Nussbaum, ¿no?, con su enfoque de las capacidades. Y ella, este libro se llama Las fronteras de la persona, y ahí es donde ella discute, digamos, está muy a favor de la protección, digamos, y del reconocimiento y de la consideración
de los intereses de los demás animales, pero ahí, digamos, ya ella dice, bueno, al punto de convertirlos en derechos, y ahí, digamos, ¿no? Y uno de los argumentos que esta autora da es que ella dice, bueno, nos ha costado tanto instalar la cuestión, digamos, de la protección de los derechos humanos, que si nosotros le otorgamos derechos, pensamos en los demás animales como titulares de derechos, en realidad lo que estamos haciendo es algo así como bajar, ¿no?, el nivel de la protección del sistema de derechos humanos. Esto yo disiento completamente con ella, aunque es una autora que respeto mucho, digamos, en general, en su discurso teórico fuera del ámbito, fuera de lo que tiene que ver con los demás animales. Y ella dice otra cosa muy importante con la que yo también disiento fuertemente, que ella dice, no hay algo así como un derecho a no sufrir. Bueno, todos, digamos, en nuestra vida sufrimos por algo. Entonces, en respuesta a eso uno diría, bueno, sí, claramente hay un derecho a no sufrir, hay un derecho a no sufrir en manos de otro, ¿verdad? Está claro que, digamos, que todos sufrimos en nuestra vida alguna vez, digamos, por alguna cuestión, pero, digamos, lo que sí podemos reconocer como un derecho es el derecho a no sufrir en manos de otro. Y esto, digamos, funciona de la misma manera en nosotros los humanos que en los demás animales. Bueno. Vamos ahora sí. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que... ¿No? ¿Seguimos? No, por el momento Bueno, no veo preguntas en el chat, Lau. ok. Bueno, ¿desde dónde partimos, no? Ya cuando pasamos, digamos, de todas estas consideraciones y vamos a qué es lo que tenemos hoy en nuestro ordenamiento jurídico en general, ¿desde dónde partimos? Claramente partimos desde la Constitución Nacional, ¿no? A partir del año 94 aparece esta idea, digamos, de la protección del ambiente, ¿sí? Esta idea de la protección de un ambiente sano y equilibrado para generaciones presentes y futuras, y, digamos, asociado a este derecho a un ambiente sano y equilibrado aparece la protección de la biodiversidad, ¿no? Y esto nos da un enorme, además de algunas otras cuestiones, por supuesto, que nosotros podemos, o que son prismas a través de los cuales nosotros podemos dar nuevas lecturas, ¿verdad?, al texto constitucional, la idea de todos los habitantes, bueno, digamos, un montón de otras cuestiones, pero, digamos, acá aparece explícitamente en el artículo 41 esta protección de la diversidad biológica, ¿no?, como una obligación de jerarquía constitucional. Lo pasamos porque tiene que ver con... Y ahora sí, digamos, pasamos, ¿no?, a esto que decíamos al principio. Bueno, hoy, a pesar de que yo soy muy crítica del derecho penal, insisto, ¿no?, hoy el derecho penal es quizás, o las leyes penales son quizás aquellas que nos permiten un ámbito de protección efectiva más amplio, hoy. Hay tres formas en las que el derecho penal protege directa o indirectamente a los demás animales. La primera es entre comillas, ¿no?, porque los protege como parte del patrimonio humano. Por ejemplo, el abigeato, por ejemplo, el daño, ¿no? La segunda forma es como parte de la biodiversidad. Estos delitos son delitos que están en el Código Penal, ¿sí?, tanto el abigeato como el daño, y algunos otros asociados que tienen que ver, digamos, con incumplimientos de los deberes de funcionarios, algunos más específicos. La segunda forma es como parte de la biodiversidad, ¿sí? Como parte de la biodiversidad, es decir, como sujeto colectivo y no como sujeto individual, aparece la ley 22.421, conocida como la ley de fauna, protección de fauna. Claro, digamos, pensemos también que la ley 22.421 es del año 1980 y pico, no sé si es del 84, es decir, es anterior a la reforma constitucional del 94, es decir, es anterior a la, digamos, idea de protección
de la biodiversidad de jerarquía constitucional, ¿verdad? Entonces, digamos, es una forma de protección muy, muy limitada. Hoy la usamos mucho, por eso, ¿no? Esta contradicción constante. Hoy la usamos mucho, por ejemplo, en la cuestión del tráfico de especies. No tenemos grandes, digamos, normas específicas en relación, tenemos esta ley 22421 y con esto, digamos, hacemos magia muchas veces en los casos concretos, ¿no? Específicamente digo, con el tráfico de especies y utilizando un articulito que después vamos a ver. Y después finalmente tenemos, ahora sí, dentro del derecho penal, la fórmula más amplia de protección, que es la 14346, con todas las, ¿no? Y podemos agregar a partir del año 2016 la 27330, por supuesto, digamos, con toda una batería de críticas que podemos hacer, pero, digamos, sacando lo mejor de cada una de ellas, ¿ok? Podemos decir, son realmente aquellas que nos permiten hoy ampliar el máximo posible el ámbito de protección de los animales como individuos, como sujetos individuales. Bueno, acá tenemos esto, lo podemos saltear, el concepto de biodiversidad. Entonces vamos a la ley 14346, dato muy importante, ¿no? Decíamos recién que la ley de fauna es de 1980 y pico, no me acuerdo ahora si en 84, ahora me fijo. Esta ley es de 1954. 1954. Y fíjense lo que dice en su artículo primero, dice, será reprimido con prisión de 15 días a 1 año el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales. Después viene el artículo segundo y tercero, el segundo habla taxativamente de qué debe ser considerado maltrato, y el tercero taxativamente de qué debe ser considerado crueldad. Pero antes, vamos a analizar bien qué es lo que dice este artículo, porque creo que es, digamos, en algunos puntos es impecable. Más allá de que, por supuesto, es perfectible, ¿no? Pero estamos pensando en lo que decía el legislador en 1954. Entonces, dice, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima, acá la primera cuestión, ¿no? Trata a los animales como víctimas. O sea, claramente, el ámbito de protección está dirigido específicamente al animal como sujeto. Muy claramente, a diferencia de otras legislaciones, mucho tiempo se discutió, y se sigue discutiendo, ¿no? En el ámbito de la dogmática penal, cuál es el bien jurídico protegido, ¿no? en los delitos de maltrato. Es una discusión dogmática, insisto, que todavía se sigue dando, pero que, digamos, históricamente fue pacífica en el sentido de considerar que el bien jurídico protegido en los delitos de maltrato eran los sentimientos humanos, ¿sí? Frente a estos actos de crueldad hacia otro ser. Sin embargo, nuestra ley, ¿sí? Muy claramente habla de víctima, por lo tanto, esta idea parecería, digamos, ser mucho más difícil de instalar, aunque, vuelvo a insistir, fue durante mucho tiempo opinión dominante, ¿no? Dogmáticamente, digo. Pero no solamente habla de víctimas, sino que la ley habla de malos tratos y de actos de crueldad. Ahora bien, cuando uno busca el sentido, ¿verdad? El significado de la palabra crueldad, lo que vemos es que tiene que ver necesariamente con la causación de sufrimiento a otro. De modo tal que si ser cruel implica hacer sufrir, y no hay otra forma de pensar la palabra crueldad, entonces nuestra ley, desde el año 1954, implícitamente estaba reconociendo a los animales como seres sintientes, es decir, seres que pueden sentir, que pueden sufrir, a partir del acto de crueldad humana. Y por lo tanto, también implícitamente, acá tengo que invocar el artículo 33 de la Constitución Nacional, ¿verdad? Derechos implícitos, un concepto para nada nuevo, ¿sí?
Por lo tanto, también implícitamente el artículo 1 de la 14346 está reconociendo a los demás animales, sin distinción de especie, como sujetos de derecho. ¿De qué derechos? Al menos de un derecho, el derecho a no ser víctimas de actos de maltrato y de crueldad por parte de los humanos. Así que fíjense como mucho antes de la Declaración de Cambridge, ¿no? De la Declaración de Tulum, y mucho antes, digamos, de que estuviera instalada como está hoy la discusión sobre los animales como sujetos de derechos, ya este artículo primero nos estaba diciendo, son víctimas, por lo tanto son ellos como sujetos los destinatarios del ámbito de protección de la ley, ¿sí? Se habla de crueldad, y entonces, por lo tanto, se les reconoce sintiencia, ¿sí? La capacidad de sufrir. Y si una ley penal, ¿sí? Una ley especial, penal, está convirtiendo en delito los malos tratos y los actos de crueldad contra los demás animales, quiere decir entonces que implícitamente, insisto, les está reconociendo al menos un derecho, que es el derecho a no ser víctima de maltrato y de crueldad. Claro, digamos, acá el problema viene con el artículo 2 y el artículo 3, ¿no? Por eso yo digo, esta ley 14346 es un embudo, ¿sí? Aparece el artículo primero con un ámbito, digamos, de protección muy amplio, y después cuando pasamos al artículo 2, ese ámbito de protección aparece, digamos, como absolutamente limitado, ¿no? Y por lo tanto, claramente insuficiente. Entonces, fíjense que cuando nosotros salimos de esta especie de panacea, ¿no? Y esto de decir, bueno, ya en 1954 el legislador estaba, digamos, reconociendo a los animales como sujetos de derecho, aparece el artículo 2, en el que taxativamente se dice, bueno, ¿qué es considerado maltrato? Como la ley no da un concepto de maltrato, ¿sí? La ley no da un concepto de maltrato, entonces, digamos, solo puede ser considerado maltrato esto que dice el artículo 2. Y acá, digamos, lo que vemos son, en términos generales, con alguna excepción en los incisos, son conductas absolutamente excepcionadas, ¿no? Sacando esta primera que yo puse en amarillo, porque la verdad es que el artículo 1, el inciso 1 del artículo 2, que dice no alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos, es uno de los artículos que más usamos, ¿no? en la litigación, ¿no? En la práctica cotidiana, junto con el inciso 7 del artículo 3. Después vemos, ¿no? Que el resto de los artículos no los voy a leer todos, pero bueno, solamente a modo de ejemplo, ¿no? Dice, bueno, hacerlos trabajar en jornadas excesivas, y después dice, sin proporcionarles descanso adecuado según las estaciones climáticas. En realidad, fíjense qué limitada que es la protección, que sí se los puede hacer trabajar en jornadas excesivas, siempre y cuando se les proporcione un descanso adecuado, entre comillas, porque ahí aparece, ¿no? La ambigüedad que atraviesa toda la 14346, todas las descripciones típicas de la 14346, de los artículos 2 y 3, es, digamos, todo es un poquito, ¿no? Emplearlos para el trabajo sí se puede, salvo que no se haya en estado físico adecuado, ¿no? Ya cuando descanso adecuado, estado físico adecuado, son todas descripciones que bueno, que en la práctica, digamos, son complejas para determinar, ¿no? Primero, y después, bueno, claramente van como achicando ese ámbito de protección que viene, ¿no? Desde el artículo primero. Estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos, bueno, etcétera, etcétera. Y el artículo 3 es, digamos, prácticamente tiene la misma fórmula, ¿no? La misma formulación. Dice, practicar vivisección, ¿sí? Con fines que no sean científicamente demostrables, digamos, casi todo es científicamente, casi todos los fines son científicamente demostrables, así que, digamos, parecería que este artículo nos deja un ámbito de protección absolutamente, digamos, reducido. Mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo, ¿no? Digo, acá siempre viene la excepción, salvo que el acto tenga fines de mejoramiento, marcación o higiene.
Bueno, intervenir quirúrgicamente a los animales sin anestesia, sin poseer título veterinario, ¿sí? Dice, con fines que no sean otra vez la excepción, ¿no? Terapéuticos o de perfeccionamiento técnico operatorio, ¿ok? Acá seguimos con la ambigüedad y con la reducción del ámbito de protección, experimentar con los demás animales, y acá viene la excepción, de grado superior en la escala zoológica al indispensable según la naturaleza de la experiencia, bueno. Así seguimos hasta que llegamos al artículo 7, que tiene un montón de imperfecciones en su redacción, pero es el que hoy nos permite, digamos, la mayor protección efectiva si se quiere, ¿no? Y entonces acá dice, lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios, o matarlos por el solo espíritu de perversidad. Uno de los grandes problemas, no el único, pero uno de los grandes problemas de este inciso 7 es esta frase, ¿no? Que se agrega después de matarlos, dice por solo espíritu de perversidad, que ha traído como consecuencia muchos ofrecimientos y muchas absoluciones por no poder determinarse en el caso concreto el solo espíritu de perversidad. Y esto a partir de una concepción también, digamos, de una interpretación dogmática en relación a esta frase, ¿no? que la piensa como un elemento subjetivo distinto del dolo. Entonces, claro, si es un elemento subjetivo distinto del dolo, el dolo no se presume, el dolo se prueba, también se prueban los elementos subjetivos distintos del dolo. Ahora bien, a poco de que nosotros empezamos a profundizar en el análisis de esto, decimos, bueno, ¿en qué otro lugar del ordenamiento jurídico penal se hace referencia a algo parecido al espíritu de perversidad? En ninguno. Primera respuesta, bueno, muy claramente por la ambigüedad de la frase, ¿verdad? Hay un solo antecedente del año 1900, no me acuerdo, pero principio del siglo pasado, que hablaba, digamos, de impulso de perversidad brutal, no espíritu, pero bueno, impulso de perversidad brutal como un agravante del homicidio calificado del artículo 80, ¿no? Al poco tiempo se derogó por la imposibilidad de determinar efectivamente qué es impulso de perversidad brutal, ¿no? Bueno, lo mismo pasa hoy con el espíritu de perversidad. Por eso lo que nosotros entendemos hoy o lo que nosotros propiciamos hoy es no, que esto no hay que pensarlo como un elemento subjetivo distinto al dolo, porque claramente no lo es, por la ambigüedad, ¿verdad?, del término. Y entonces, en realidad hay que pensarlo como algo así como injustificadamente, ¿no? Cuando no hay ninguna justificación. Entonces, digamos, si nosotros lo interpretamos de esa manera, vemos que estamos lejos de tener que probar en cada caso concreto el espíritu de perversidad, que es prácticamente incomprobable, ¿sí? Sin ir más lejos, hoy sigue siendo un problema. Hace poco hubo una absolución en un caso en Chubut, donde el tribunal oral se basó en esto para absolver a la persona, en un caso de un sujeto que mató a patadas a un perrito. Por suerte, digamos, fue a la Cámara revocó y ahora, digamos, se va a volver, digamos, se tiene que adecuar la sentencia a la revocatoria de Cámara, sin perjuicio de lo cual, digamos, en realidad esta revocatoria no tuvo como objeto central la cuestión del solo espíritu de perversidad, así que está por verse qué es lo que se va a resolver. Pero así en muchos otros casos, digamos, se discute mucho en los tribunales la cuestión del espíritu de perversidad. Y después marqué en amarillo también el inciso 8, ¿no? Que dice realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas y parodias, en que se mate, hiera u hostilice a los animales. Este es quizás uno de los incisos más claros, ¿sí? Que describe conductas que podemos reconocer todo el tiempo en las jineteadas, ¿no? y en los espectáculos afines, y el menos utilizado. Esa es la verdad.
Por eso, digamos, creo que gran parte, digamos, de la cuestión, ¿no? Tiene que ver con por qué no se utiliza, ¿no? Discutir por qué no se utiliza, y en eso creo que los operadores del derecho penal en relación a la protección de los demás animales deberíamos tener mucho que decir y mucho que hacer, ¿no? En esto de plantearlo. Yo siempre digo, los operadores somos quienes tenemos esa responsabilidad de subir la vara, ¿no? Y acá, digamos, fíjense los verbos típicos: mate, hiera, u hostilice. Hostilice, cuando uno lo busca, digamos, busca el sentido, el significado de la palabra, es quien, digamos, es como la molestia constante, ¿no? Al otro, en este caso al otro animal, y entonces, bueno, es bastante claro en cualquiera de estos espectáculos que incluso pasan, digamos, por la televisión, está muy claro que es exactamente la descripción típica del inciso 8. Bien, bueno, algunas cuestiones relativas, antes de, voy a digamos, ver muy por encima, no quiero tampoco extenderme mucho en los artículos de la ley de fauna, ¿no? Esta que ya salimos del ámbito de protección individual, pero sí antes algunas cuestiones relativas todavía a la 14346, sobre todo cuando nosotros pensamos en construir una fórmula, ¿sí?, que pueda reemplazarla, que pueda perfeccionarla, ahí es donde se arman las grandes, digamos, grandes discusiones. Creo que esto requiere un trabajo conjunto, ¿verdad? Que esto requiere que los operadores del derecho animal y del derecho penal empecemos a fundar acuerdos, ¿no?, para poder avanzar. Hay varias cuestiones que requieren ser al menos reformuladas, ¿no? Esto implica tomar lo que tiene muy bueno la ley y reformular aquello, digamos, que claramente resulta hoy insuficiente, que resulta hoy limitado, que resulta finalmente casi significa convertir, digamos, esta normativa en una normativa muy poco eficiente, ¿no? Muy poco eficaz, si quiere, a la hora de su aplicación. También está el tema de las penas. Yo, de nuevo, insisto, digamos, creo que la cuestión de la pena termina no siendo central, ¿no? Y esto, digamos, porque el derecho penal, la aplicación práctica del derecho penal nos ha enseñado esto. Sin embargo, es muy claro que hoy, cuando nosotros estamos pensando en jerarquizar, ¿no?, al animal como sujeto de derecho, y cuando nosotros comparamos las conductas descritas por la 14346 con algunos otros delitos, lo que vemos es que la escala penal tan reducida a la 14346 hoy, digamos, afecta a la coherencia interna del sistema, muy claramente. Sin ir más lejos, tenemos la 27330, que es la ley de previsión de carreras de perros, que en realidad hace referencia a tipos de peligro abstracto, porque todos los verbos típicos de la 27330, no quiero entrar mucho en cuestiones técnicas, porque quizás si hay personas que no son abogadas no lo van a poder quizás aprovechar del todo, pero bueno, sí es importante hablar que cualquier sistema normativo debe tener uno de los elementos constitutivos de cualquier sistema normativo debe ser la coherencia interna. Cuando nosotros hablamos del ámbito del derecho penal, esa coherencia interna claramente incluye las escalas penales, ¿sí? Porque en realidad, digamos, más allá de la discusión que se puede generar sobre el fundamento del derecho penal, hay una función que el derecho penal no, digamos, que no se discute en relación al derecho penal, que es la función simbólica del derecho penal, que no es lo que yo dije al principio a modo de crítica, la utilización simbólica del derecho penal. Son dos cosas diferentes, ¿sí? La utilización simbólica del derecho penal, a la que yo hacía referencia críticamente al principio, es entender que el derecho penal, o dar la idea de que el derecho penal tiene la capacidad para solucionar casi cualquier conflicto social. Eso es claramente falso.
Pero la función simbólica del derecho penal es una de las funciones que menos se discute, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que el derecho penal representa es aquello que una sociedad más desvalora, ¿sí? Aquello que una sociedad no está dispuesta a tolerar. Eso es lo que a través del derecho penal se convierte en delito. Entonces, que exista una ley penal como la 14346, lo que nos está diciendo es que el maltrato y la crueldad hacia los demás animales es una de las cuestiones que la sociedad más desvalora, ¿sí? Ahora, la escala penal lo que nos viene a dar es esta idea de, digamos, de cuál es la gravedad de la forma de afectación de ese derecho, ¿no? Porque no tenemos mucha otra forma. Es decir, si nosotros decimos el homicidio, ¿no? El 79, el que matare a otro, ¿ok? La escala penal es de 8 a 25 años, eso de lo que nos está dando cuenta es de un quantum, ¿ok? Que en realidad lo que representa es la gravedad de la forma de afectación del bien jurídico vida, ¿sí? Si yo los actos de maltrato y crueldad a los demás animales, ¿sí? Los amenazo con una escala penal de un máximo de 1 año, lo que estoy diciendo, digamos, más allá de que simbólicamente, digamos, el maltrato y la crueldad está socialmente desvalorado, sin discusión, ¿ok? Lo que estoy diciendo es la gravedad de la forma de afectación es bastante baja, porque la escala penal es baja. Entonces, cuando nosotros hablamos de los animales como sujetos de derecho, y cuando tenemos además en el 2016 una ley cuya escala penal tiene un máximo de 4 años, la prohibición de carreras de perros, entonces hay algo, digamos, que no funciona, ¿verdad? En términos de coherencia interna. Claramente está afectada la coherencia interna, no solamente por la ley de carreras de perros, sino también, digamos, por el resto de los delitos en general, ¿sí? Por eso sí es necesario reformular la pena de la 14346. Pero esto no es lo fundamental de la 14346 si nosotros no atacamos esta excepcionalidad que tiene en cada uno de sus incisos. No sé si soy clara con esto. Bueno, pasamos entonces muy rápidamente, porque ya veo que digamos, llevo bastante hablando, no quiero aburrirlos. Pasamos a la 22.421, fíjense acá, digamos, si decíamos que la 14.346 termina siendo un ámbito súper reducido de protección, bueno, ni hablar la 22.421, ¿no? Una ley del 80 y pico, así previa a la protección constitucional del ambiente sano y equilibrado y a la biodiversidad. El artículo que más usamos acá en general es este último, el 27, tiene 4 artículos penales, ¿no? Tienen que ver en general con la caza, ¿sí? Tienen penas más altas que la 14.346 en general, pero el ámbito de protección es muy, muy reducido, ¿no? Dice, el que cazare animales de la fauna silvestre en campo ajeno sin autorización, es decir, no es la caza de animales, sino en campo ajeno y sin autorización. O cuya captura o comercialización estén prohibidas, o utilizando armas, artes o medios prohibidos. Y finalmente está el artículo 27, que un poco nos permite, ¿no? Como decía, atacar la cuestión del tráfico de fauna, que dicho sea de paso es uno, digamos, creo que la cuarta causa digamos, de movimiento económico ilegal, ¿no? Mueve una cantidad de planos, viene drogas, armas, trata, no sé si en ese orden, pero bueno, y después viene el tráfico de especies. Y dice, a quien hace viviendas, transportare, almacenare, comprare, vendiere, industrializare, o de cualquier otro modo pusiera en el comercio piezas, productos o subproductos provenientes de la caza furtiva o de la depredación, ¿verdad? No hay que ser muy, digamos, es bastante de sentido común, con un análisis, digamos, bastante de sentido común, vemos la limitación del ámbito de protección de la 22.421. Bueno, acá teníamos lo que les decía, la 27.330, ¿no? Que tiene una pena de 3 meses a 4 años, ¿no? Fíjense, un mínimo muy superior, un máximo muy superior a la 14.346.
Bueno, digamos, saliendo un poco de lo normativo, ¿no? Y hay unas cuantas otras cosas para discutir y para conversar, pero bueno, quiero abrir un poquito el juego a las preguntas, si es que hay, a la discusión, que siempre es la mejor parte. Más allá, digamos, de la discusión sobre si los animales sujetos de derechos sí o no, que claramente, digamos, esta discusión en nuestro ordenamiento jurídico entiendo que está zanjada a partir de la 14346, por eso cuando nosotros analizamos los artículos del Código Civil y Comercial, este análisis, insisto, ¿no? Hablamos de sistemas normativos con coherencia interna, este análisis no puede dejar de lado el artículo 1 de la 14346. Entonces, cuando nos insisten y nos repiten y nos dicen que los animales son cosas para el derecho civil, yo digo, los animales no son cosas, se les da en el derecho civil el tratamiento de cosas, ¿sí? Porque se los considera dentro del régimen patrimonial humano, ¿no? Uno de los grandes problemas, digamos, del derecho animal claramente es este, en esto coincido absolutamente con Gary Francione, ¿no? Que dice que, digamos, ningún avance real es posible hasta tanto los animales no dejen de ser parte del patrimonio humano, porque siempre, siempre va a ser para nosotros, humanos, peor o más grave el sufrimiento de no poder disponer de nuestro patrimonio como queremos que el sufrimiento de los animales a causa de nuestra utilización. Entonces, creo que eso, digamos, es algo en lo que debemos pensar. Claramente otra de las grandes discusiones es qué derechos estamos dispuestos a reconocerles, ¿no? ¿Qué derechos estamos dispuestos a reconocerles? Claramente, implícitamente, la 14346 les está reconociendo al menos el derecho a no ser víctimas de maltrato y de crueldad. Indirectamente o como consecuencia de ese derecho, se protege su integridad física, su libertad, su vida, de una manera muy limitada, ¿sí? Primero de una manera indirecta, y segundo, de una manera muy limitada. Entonces, creo que la discusión, digamos que la verdadera discusión que hay que dar dentro del animalismo de los derechos, no es esto, ¿qué derechos estamos dispuestos a reconocerles? ¿Qué derechos merecen? Bueno, ¿no? Y pensar también en esta grieta, ¿no? Entre el bienestarismo y el abolicionismo, ¿no? Finalmente el derecho animal es como un péndulo que oscila todo el tiempo, ¿no? Entre una postura y otra, y estar muy atentos a no caer en el bienestarismo de base, ¿no? Porque el animalismo de los derechos no puede ser bienestarista, ¿sí? No hay verdadero reconocimiento de derechos desde el bienestarismo, no hay. Hablando de bienestarismo, entonces, bueno, ¿cómo podemos capitalizar, ¿sí? Algunas cuestiones que tienen una raíz indiscutiblemente bienestarista, pero cómo podemos capitalizarlas, ¿sí? Y traerlas, digamos, como una fórmula para ampliar el ámbito efectivo de protección. Y creo que un tema interesante para tratar es el de las 5 libertades, ¿no? Esto de que, bueno, que tiene su raíz en esta crítica a la forma en la que tratamos a los animales destinados a la producción humana, ¿no? Que tienen un destino trágico. Creo que las 5 libertades son, digamos, puntos que nosotros podemos capitalizar positivamente, aunque sin desconocer, digamos, su raíz bienestarista, ¿no? Pero esta idea de libre de hambre, de sed y de malnutrición, libre de miedo y estrés sostenidos, libre de incomodidad, libre de dolor, lesión y enfermedad, y libre para manifestar un comportamiento natural. ¿Y por qué digo que lo podemos capitalizar? Porque hoy, digamos, los animales que son más difíciles de proteger son lamentablemente los animales destinados a la producción, ¿no? Que viven realmente una vida trágica, una vida, digamos, plagada de sufrimiento.
Y entonces, digamos, creo que tenemos que buscar, ¿no?, todas las herramientas posibles para hacer, digamos, todo lo que podamos para ampliar el ámbito de protección de estos animales que están en una situación muy clara de sobrevulnerabilidad o multivulnerabilidad, ¿verdad? Digamos, a la vulnerabilidad propia, como decíamos al principio, de ser animales se les suma el destino que tienen. ¿Cuáles son los desafíos? Ahora sí, para terminar, creo que uno de los desafíos más grandes del animalismo en general es no estancarse en las diferencias, ¿no? No estancarse en las diferencias, trabajar sobre los acuerdos, que son mucho más de los que parecen, ¿sí? Y creo que uno de esos acuerdos es fundante, y es que el modo en que tratamos a los demás animales es completamente inaceptable. Y sobre todo en el entendimiento y en la convicción, ¿no?, de que un mundo más justo para los demás animales es también un mundo más justo para nosotros, los humanos. Así que bueno, voy a dejar de compartir. Les agradezco mucho la atención, mucho haberse sumado, por supuesto, a esta actividad. Y bueno, dejo formalmente abierta la discusión, las preguntas, los comentarios. No sé si dejé de compartir, sí, ¿no? Sí, ahí ya dejó de compartida, la vemos en primera pantalla. Bueno, antes que nada, antes de pasar a las preguntas, que de todas maneras no tenemos muchas, tenemos una sola, porque seguramente quizás, a ver, fue muy... la realidad es que se la comprendió, sí, no solo porque, bueno, asisten profesionales, sino que también asiste el público en general, ¿sí? Hay muchos proteccionistas, ¿sí?, que participan en estas charlas. Así que, bueno, antes que nada, antes de finalizar, ¿sí?, le quiero agradecer, ¿sí?, por haber aceptado, ¿sí?, nuestra convocatoria. ¿Sí? La realidad es que fue muy interesante y muy enriquecedora, ¿sí?, su disertación. Obviamente esto nos suma muchas herramientas y muchos conocimientos, ¿sí?, a la hora de poder ejercer, ¿no?, y poder tener más fundamentos ricos, ¿sí? Así que bueno, agradecerle de parte del instituto y de parte de Gonzalo, que bueno, reitero que no pudo participar hoy, pero estaba muy agradecido. Y bueno, gracias también a los colegas, ¿sí?, por su tiempo y predisposición, por acompañarnos en esta tarde, ¿sí? La realidad es que yo tomé varios apuntes, hay muchas cosas que me sirven, tomé nota, ¿sí? Sí que bueno, muy agradecido, ¿sí?, por su generosidad, ¿sí?, en sumarse en este espacio, ¿sí?, que es un conjunto, como usted dice, ¿no? Es un conjunto de todos y todas que quieran aportar, ¿sí?, para sumar a la causa, ¿sí? Porque como bien dijo, se requiere un trabajo conjunto para esta lucha, ¿sí? Así que bueno, acá la doctora Luna Rodríguez quiere que le diga el nombre del autor chileno que había mencionado al principio. Sí, acá estoy leyendo. El autor chileno te lo voy a mandar a vos, o si no, si me quiere escribir, mi correo es marianatff@hotmail.com. Me pueden escribir. ¿Cómo es, Doc? Mariana. marianatff@hotmail.com. Me escriben y yo contesto. No me acuerdo el autor. Ahí estaba leyendo la autora española de la que hablamos antes, que escribió Las fronteras de la persona, se llama Adela Cortina. Y les debo, no me acuerdo ahora, es un profesor chileno. Me va a salir cuando corte, seguramente, pero se lo voy a mandar a Gaby, y cualquier cosa vos después lo difundís. Sí, Es más, se lo comparto a los colegas. También. Les puedo mandar el Buenísimo. artículo. Acá también estaban consultando por la autora que se refería a la aparofobia. Aparofobia, sí, ahí les dije, Adela Cortina. Ah, perfecto, buenísimo. Bueno, por el momento creo que es la única consulta que dejaron. Bueno, muchos comentarios de colegas, ¿no? La doctora Luna Rodríguez que dice, bueno, es dable que el derecho debe acompañar estos cambios de la sociedad,
¿sí? Y la vida en los humanos como los animales es impensado sostener en pleno siglo XXI que exista el valor vida con un plexo normativo humanista y no contenga la vida animal en el mismo tenor. Sostengo lo que nivela es el valor vida, es súper clara, nos deja reflexionando. Sería interesante trabajar sobre la perspectiva de quienes intervienen, la doctora Rosana Milillo, ¿sí? Así que, bueno, de nuestra muchos perspectiva, saludos. digamos, desde la perspectiva de cada uno. No, eso es interesante ese comentario, porque uno debería, digamos, debería aclarar, ¿no? Desde dónde parte. Es un poco lo que yo siempre digo en mis clases, siempre, digamos, hay que conocer a los autores a partir, digamos, de la perspectiva, porque ahí uno entiende un montón de cosas, ¿no? Ahí aclara que se refiere a la La perspectiva perspectiva, de los bueno, jueces en claro, particular. y ahí tenemos un gran problema, ¿no? Y sí. La forma de interpretar de, bueno, de los diferentes jueces, de los diferentes fiscales, claramente hoy, digamos, es lo que hace la diferencia entre el éxito y el fracaso de una presentación, de una denuncia, ¿no? Claramente. Si me permite, doctora, y compartir también con los que estamos aquí, que es evidente, amamos a los animales y tenemos también esta visión de, por eso estamos y nos capacitamos porque queremos ayudarlos. Si bien ellos son una gran compañía, y no me tomen de loca, pero bueno, yo me comunico con mi gata y con las perras que tengo. Somos Veo varias, también ¿no? que sí, obvio, veo que en las personas mayores que tienen sus animalitos de compañía, no siempre, y lamentablemente, porque es algo que yo lo he visto de cerca también, se hacen cargo. O sea, si bien el anciano, hasta que puede manejarse solo, ¿sí? O si tiene la suerte de tener una persona, un acompañante terapéutico, el animalito también está con ellos. Y he visto también cómo se mimetizan, caminan despacito a la par del abuelo o de la abuela. Me imagino, ¿no? Que haya un listado o estén, así como nosotros votamos y tenemos nuestro DNI, por lo menos ellos también y poder acaparar o saber quién se va a hacer cargo cuando ese abuelito o esa abuelita no esté. Porque no siempre los proteccionistas llegamos a rescatarlos o a buscarlos, porque a veces se escapan, no están, o también mueren de tristeza, como le pasa también a muchos de los pajaritos, que también conozco de cerca, que es lo que he visto, que ha muerto de tristeza al morir su dueño, un lorito. Esa esfera también, más allá de que, como le hemos escuchado, es muy acotado lo que tenemos para poder ayudarlos y defenderlos. Nosotros que decimos llamarnos humanos, hay que ser más animales, así lo pienso. No, bueno, es que sí, el tema también, ¿no? Esto es decir, los que no solamente por ahí trabajamos desde la litigación, es decir, que utilizamos nuestra profesión, además, digamos, para tratar el tema de los animales, sino que además rescatamos animales, ¿no? Y bueno, claro, nos encontramos todo el tiempo con enormes obstáculos para darles protección efectiva. Este tema que vos traés es un tema tremendo, ¿no? ¿Qué pasa con los animales que terminan justamente solos porque se muere su familia una persona mayor, y claro, digamos, la familia humana de la persona mayor no lo considera parte de la familia. Tienen unos destinos, digamos, realmente muy trágicos. Por eso hoy es también interesante, hay algunos trabajos. Bueno, Zoópolis es uno, no sé si conocen Zoópolis, un trabajo muy, muy conocido, donde, digamos, en realidad la propuesta es pensar a los demás animales como parte de la ciudadanía, ¿no? Entonces, digamos, bueno, la verdadera protección
no va a venir a través de leyes penales, sino a través de la consideración, de cómo nosotros consideremos a los demás animales dentro de la sociedad. Entonces, no esto de traerlos, de considerarlos dentro de nuestra esfera política, ¿no? Hay trabajos posteriores, uno que yo recomiendo también fuertemente es el de Alasdair Cochrane, que habla, digamos, su libro, no lo encontré traducido, pero digamos, es muy interesante, si alguno, yo, digamos, lo tengo y lo pongo a disposición. Lo que se pregunta es, dice, ¿should animals have political rights? Digamos, ¿deben los animales tener derechos políticos? Y en realidad la discusión que está dando es decir, ningún derecho va a ser efectivo hasta que no les reconozcamos derechos políticos. ¿Y qué quiere decir derechos políticos? Claramente no habla de derecho al voto, ¿no? A lo que se refieren estos autores es a considerar a los demás animales, así como ya, digamos, los autores que vienen desde la filosofía moral hablan de ampliar el círculo moral, ¿no? Lo que proponen estos autores con la idea de derechos políticos es ampliar nuestro círculo, ¿no? Político, y considerarlos dentro de nuestro ámbito político, ¿no? Porque entonces ya los reconocemos. Hay un concepto también muy importante que yo no mencioné, pero creo que es un concepto que atraviesa toda la discusión, que es un concepto muy básico, ¿no? Pero fundamental, que es el concepto de coexistencia. Nosotros coexistimos con los demás animales, ni nosotros lo elegimos ni ellos lo eligieron, pero compartimos el mismo mundo, ¿no? Ahora, Sí. así, Doc, si nosotros que estamos con casos de humanos y nos topamos lamentablemente con juzgados o personal que no tiene la perspectiva de género, ¿qué podemos esperar con la perspectiva animal cuando, por ejemplo, que vemos lamentablemente fracción todavía, caballos cargando sobrepeso y uno va a denunciar a la policía y... No, o sea, No, también es una cierto. colisión de derechos, porque esa persona se sostiene cartoneando o buscando chatarra y como sea, pero por eso nos encontramos en esa disyuntiva, y pero ¿cómo hago si yo no puedo cargar solo? Es una cuestión de coyuntura muy profunda en una sociedad como la nuestra, donde no miramos al otro, y cuando somos y formamos parte de un todo. Entonces, eso tiene que venir desde la casa, y cuanto más la ayuda tiene que estar en las currículas, porque también hay que incluirlo en las currículas, el derecho a... Ni hablar, esto es tal cual. completamente. En Sobre varios todo, municipios. Sí. Uy, perdón, Doc. No, Varios es municipios. interesante lo que decía la doctora. En varios municipios otorgan capacitaciones a Fuerza de Seguridad, incluso también al Ministerio Público Fiscal, porque es como dice la doctora, necesitan incorporar mínimos conocimientos. A mí el año pasado me tocó presentar un amparo por unas jineteadas que se iban a realizar en el municipio donde vivo, que es en San Miguel, y el primer prohibido fue que ninguno de los jueces que integraban ese tribunal eran entendedores del derecho animal, del reino animal, decían. Es una vergüenza. Sí. Bueno, es que, hay un desconocimiento muy grande, obviamente, ¿no? Demasiado. Lo que decía la doctora, digamos, esto viene desde el, digamos, el colegio, desde las primeras, digamos, ¿no? Formas de institucionalización humana, desde el jardín ya debería haber esta perspectiva de derecho animal. Completamente de acuerdo, y de ahí ir subiendo la capacitación a funcionarios, ni hablar, ¿no? Pero bueno, también en el caso de los jueces implica también un desconocimiento grave del derecho, ¿no? Entonces, ahí ya estamos Demasiado, sí. en un problema. Estamos en un problema. De todas maneras, sí, déjenme decir que es cierto, yo coincido en que uno dice, bueno, si nosotros miramos nuestro trato hacia el otro humano, en muchos casos, bueno, cuestiones de género, niñas y niños,
Adultos mayores, ni hablar, ¿no? Gran grupo vulnerable, digamos, y invisibilizado en un montón de cuestiones. Digamos, hay que tener mucho cuidado de que eso no sea un obstáculo para pensar a los animales como un grupo. No es que uno primero tiene que terminar, digamos, con la problemática, con el conflicto humano-humano para ocuparse del conflicto humano-animal. Son conflictos que están interrelacionados, ¿no? Todo el tiempo. Yo digo, la violencia es una sola violencia, es una sola. Y la discriminación es discriminación siempre. Digamos, es trato diferente, injusto y justificado que vulnera derechos de otro. No importa quién sea ese otro. Y si nosotros vamos a esperar, digamos, a resolver primero los conflictos humanos, olvídense porque, digamos, los animales van a seguir. En esto hay un concepto que para mí está buenísimo, que trae un metodólogo del diseño, fíjense, nada que ver, que es la cuestión del problema maldito. Él dice el wicked problem, ¿no? Él dice, bueno, hay problemas, que son los problemas malditos, que son multicausales, digamos, tienen una multiplicidad de causas, pero también tienen multiplicidad de actores con intereses contrapuestos, de modo tal que cuando uno, digamos, jerarquiza uno de los intereses, necesariamente va en detrimento de otros. Y él dice, estos problemas malditos, y uno de los ejemplos que pone él como problema maldito es la pobreza, por ejemplo, ¿no? Y él dice, cuidado, porque este tipo de problemas necesita un abordaje que no es el abordaje lineal. ¿No? Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar los problemas, o la solución a los problemas, o la gestión de los problemas, o de los conflictos, de una manera lineal. Frente a un conflicto, limita esta solución. Frente a este conflicto, esta solución. Y la verdad es que estos problemas malditos no pueden ser abordados a través de soluciones lineales, porque lo que aborda o lo que jerarquiza un interés, digamos, lesiona a otro. Entonces tiene que ser un abordaje completamente diferente del problema mal. Creo que la cuestión de los animales es un ejemplo de problema maldito por excelencia. Creo que tenemos que usar mucho la creatividad y la imaginación para el abordaje de estos problemas. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto pensar, y tampoco, por lo menos yo lo veo, porque también soy docente, soy maestra jardinera, la interdisciplinariedad, esa mirada en conjunto, lo vemos, uno lo nota en nuestras charlas en un café jurídico o en los pasillos, ese encasillamiento, como pensar el derecho penal, como lo decía bien usted, que viene a dar las soluciones a las problemáticas sociales, de tener que judicializar toda aquella cuestión, porque es imposible comunicarnos, porque lo hemos aprendido todos, emisor, mensaje, receptor. Eso ya no existe. Tenemos todo es un globo enorme donde estamos todos, donde el ruido forma parte de la comunicación, y que todavía tengamos que vernos como vos allá y yo aquí, no es insostenible. O sea, no podemos estar tan atrasados. O sea, nosotros como operadores forjamos este derecho, nuestros escritos nos va a ver un juez, y por eso hay que ser claros y buscar y hacerle ver al otro, que es como en la comunicación, que vea más allá de lo que uno le está planteando en esa realidad. Es todo un desafío, no es un mero escrito. Es como desde ahí que lo tenemos que ver, y es nuestra manera de hacer, porque las capacitaciones no alcanzan, el plexo normativo adolece, en este caso para nuestros queridos animales, y yo particularmente me siento limitada, o sea, inútil. Me siento inútil al no poder hacer lo que realmente, pero lógico, ¿por qué lo vas a pegar? ¿Y por qué es animal? No. Y me tengo que pelear y me tengo que enfrentar
también en el marco ese, y se genera toda una violencia, pero no importa si él no habla, o sea, y no es, es una discusión cotidiana, lamentable, pésima, que habla de nosotros que somos, no somos animales, somos aberrantes. Insisto, deberíamos ser más animales. Disculpen que hice catarsis. No, está bien, estos espacios sirven para todo eso. Yo, digamos, siempre digo, ¿no? En el ejercicio de la profesión, yo siempre hice penal, nunca hice otra cosa, no sé hacer otra cosa, esa es la verdad. Así que creo que también cada uno es de su lugar, ¿no? Pero yo siempre digo, yo tengo como tres así como grandes títulos, ¿no? En esto del ejercicio de la profesión. Primero es la no violencia, digamos como algo, la no violencia. Después es insistir, gente. Nosotros en esto es insistir, insistir, insistir. Y la otra es subir la vara. Nosotros, los operadores, somos quienes tenemos quizás la mayor responsabilidad de subir la vara. Entonces, con presentaciones mejor fundadas, más fundadas, cuando lo obligamos al otro a ponerse a leer lo que quizás nunca leyó, ¿verdad? Ahí es donde nosotros subimos la vara. Pero bueno, y trabajar en equipo. ¿no? Trabajar en equipo. Muchas veces cuesta tanto dentro de la... Creo que esto es fundamental. No violencia. Utilizar mucho la figura subir de la la vara, Miles Curiae, ¿no? sí, y creatividad también, ¿no? Creatividad, claramente. No, Doc, a ver si hay alguna otra pregunta. Creo que no. La doctora, bueno, Liz Libón comenta, ¿no?, que ella es de Salta, y que en Salta, bueno, ya se prohíbe bueno, que los animales trabajen, ¿sí?, como medio de carga. El municipio les provee de carros a motor. En Salta está, en el Colegio de Abogados está la doctora Cáceres, ¿no? Carmen Céspedes. Carmen. Sí, gran también, Sí. amiga y gran profesional en esto, gran luchadora. Pero bueno, un poco esto, el tema del TAS, ¿no? Por supuesto, las soluciones creativas, ¿no? Esto es decir, bueno, la respuesta claramente no está en la, digamos, siempre en la pena, no en la sanción, en el punitivismo, claramente no viene por ahí, porque son problemas mucho más complejos. Por eso traigo el tema, ¿no? Traigo esta idea del problema maldito. Si nosotros pensamos que entonces subimos las penas, entonces lo metemos preso, entonces le sacamos el caballo, siempre digo, le sacamos el caballo a un carrero y a los 2 minutos y medio tiene otro, ¿no? Si eso no va acompañado por una ordenanza que prohíba el TAS, por la normativa, por el acompañamiento del municipio, por las soluciones creativas, por dar opciones diferentes, ¿no? Entonces, bueno, de paso adelanto que en el mes de junio brindaremos una charla. El doctor Benedetto, ¿sí?, va a brindar una charla con respecto a la justicia de faltas, ¿sí?, los municipios, ¿sí?, la autonomía municipal, que va a ser muy interesante. el trabajo de los... Que está muy, bueno, todos los temas están relacionados, ¿no? Bueno, de paso también les adelanto, a los fines de ya ir terminando, antes de que, no sé si se nos cortará el Zoom, pero por las dudas, para que no quede cortada la charla, que bueno, los invitamos para la próxima charla, que será el primer martes del mes que viene, ¿sí? Quien disertará es la doctora Cecilia Domínguez, ¿sí? Ella hablará, Ceci hablará sobre la violencia doméstica, ¿sí?, la vinculación entre la violencia de los niños y adolescentes y los animales, ¿sí?, la violencia interespecie. Y bueno, como bien dijimos al principio, la charla está siendo grabada y será subida luego del canal de YouTube del colegio, ¿sí?, para quienes no pudieron participar, que puedan acceder a la misma, o quienes quieran volver a escuchar la charla de la doctora, ¿sí?, que estuvo más que excelente. Bueno, así que muchas bueno, gracias. desde ya, muchas gracias por su amabilidad. No, muchas ¿sí?, gracias a ustedes. muy y bueno, amable. Les dejé el correo y nada, abierta la comunicación y bueno, siempre más cabezas piensan mejor que una y está buenísimo que estemos en permanente comunicación. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Doc. Es así como usted dice, hay que unirse y luchar en conjunto, ¿no? Así que bueno, bueno, muchas gracias a todos los colegas, ya es tarde, ¿sí? Por último, si quieren, recuerden que pueden pedir los certificados de asistencia al colegio, ¿sí? Ellos le pedirán sus datos. Así que bueno, muchas gracias y esperemos volver a verla en alguna otra charla, Doc. Por supuesto, un placer, siempre un placer. Bueno, el Muchas placer es gracias. nuestro. Chau, Muchas chau. gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Chao.